Nosotros somos estudiantes de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y formamos parte del convenio de la Facultad de Diseño de Arquitectura y Urbanismo, que tiene un convenio con el Ministerio de Desarrollo de Urbanismo y Transporte, en el cual nos desempeñamos como asistentes técnicos en el área de planeamiento estratégico de la movilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Somos las personas que juntan los datos estadísticos en campo, los procesan, los pasamos a planillas Excel, por ejemplo, y los mapeamos. Esto es muy importante porque actualmente la mayoría de las actividades que realizan los gobiernos locales son en el territorio. Entonces, estos datos se usan antes, durante y después de una política aplicada en el territorio, ¿no? Tenemos algunos ejemplos. Hay un proyecto que no se llegó a hacer, que es el del Metrobús transversal, donde nosotros igual realizamos algunas mediciones, investigaciones y recopilamos datos. Por ejemplo, para saber cuál era el flujo de autos que pasaban por Avenida La Plata, y esto es importante para saber qué pasa si nosotros durante una determinada cantidad de tiempo estamos en obra en esta avenida, dónde van a ir los autos, qué pasa con las personas que están ahí, cuántas se van a ver afectadas. Y bueno, siempre hicimos distintos tipos de mapeo, fuimos con las tablets, bueno, ahí se me pasó. Sí, para atrás. Mis compañeros y yo, turno mañana, turno tarde, tenemos horarios determinados para relevar datos que pueden ser numéricos, o digamos cuantificables, o también pueden ser encuestas a personas. Todos esos datos se pueden mapear subiéndolas a planillas que después nosotros las incorporamos en el QGIS. También participamos de la recopilación de información para los sistemas de transporte público de bicicletas, por dónde van a pasar estas redes de ciclovías, cuánta gente se va a ver afectada, cuántos garajes hay en esta manzana que nos van a venir a decir que no quieren la ciclovía en su calle, porque no pueden estacionar. Después, por ejemplo, tenemos... Marian. Estas son las que ya existen, son las estaciones. Para adelante. Estas son las estaciones que ya existen, estas son las que relevamos. Entonces, bueno, nosotros vamos mapeando y vamos viendo qué se conecta con qué, cuáles son las áreas que estamos conectando, qué servicios tienen en cuanto, bueno, hospitales, edificios públicos, escuelas, y vamos usando distintas herramientas del QGIS para evaluar, además de los datos que ya existen, cuáles son las posibles influencias de lo que, digamos, qué puede pasar una vez que se hayan implementado las distintas cosas. Es importante todo esto porque si bien nosotros no tenemos ningún tipo de influencia en las decisiones que se toman, sí podemos aportar la visión de qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Ahora sí, seguimos pasando. Entonces, ¿para qué usamos QGIS? Para esto, para traducir la información que vemos en campo en mapas que podamos ver y sacar conclusiones, elaborar informes, y eso lo pasamos al área de proyecto y ahí es cuando se toman las decisiones. Y bueno, se supone que, bueno, nosotros pasamos la información y ellos ya lo saben lo que va a pasar. Para empezar a trabajar con un mapa en blanco a veces es difícil saber por dónde arrancar. Como pasa en los trabajos de investigación, muchas veces una pregunta-problema hace que uno recorte el campo y pueda trabajar de manera más prolija y más fácil. Entonces, si nosotros estamos evaluando un mapa para las ciclovías, tenemos que saber, por ejemplo, bueno, ¿qué área voy a conectar con qué? Entonces, ahí nos bajamos los shapes, que muchas veces usamos Buenos Aires Data, también hay una base de datos que está en el propio ministerio, y elegimos, bueno, manzanas y calles, obviamente, porque es como el espacio físico, el shape de las ciclovías existentes, de los edificios públicos, de los usos del suelo, y eso hace que el recorte sea prolijo y que no haya información que no es necesaria, que muchas veces entorpece. Cargamos los datos, bueno, con las herramientas para cargar la shape, que es, bueno, archivo nuevo o modificar uno que ya exista. Podemos hacer una shape también que ya esté, que
que haya existido. Cargamos el archivo texto delimitado, con conmutar edición, editamos la tabla, editamos también el polígono, la línea o el punto, agregamos nuevos, borramos otros, y una vez que ya tenemos los datos cargados duros, los podemos interrelacionar entre sí. Usamos herramientas de geoproceso. Uno que usamos un montón es el buffer, porque sirve muchísimo para el área de influencia, ¿no? Ponemos la ciclovía, un buffer de 500 metros, ¿qué le va a pasar a la gente de 5 cuadras para acá, 5 cuadras para allá? Si puede usar la ciclovía tranquilo, si todas las áreas están abastecidas con el mismo servicio. Después, herramientas de gestión de datos, sobre todo usamos unir capas vectoriales. Ahora tenemos algunos ejemplos concretos. Muchas veces también tenemos la libertad de nosotros sacar distintas conclusiones de mapas. Y bueno, también elaboramos informes y eso como que se puede poner como sugerir, digamos, al área de proyecto, digamos, como información nueva que sacamos, a ver si se puede hacer algo al respecto. Mariana, mi compañera, les va a contar unos mapas que estuvo haciendo. Bueno, yo voy a pasar a explicar un ejemplo que hicimos el año pasado, con unos censos de bicicletas que hacemos 2 veces por año, donde usamos todo el sector de microcentro, al principio del año, y en la segunda mitad del año todo el sector alrededor del microcentro. En este caso hicimos un censo de ciclistas y delimitamos si eran hombre, mujer, la edad, entre 20 y 25 años, 30 35, si usaban casco o si no. Entonces empezamos a mapear todo lo que veíamos en los datos que pasamos de Excel. Y cuando lo fuimos pasando nos dimos cuenta de una cosa, que los hombres y las mujeres no circulaban por las mismas intersecciones de ciclovía. En este caso, en este mapa se puede ver que las mujeres se mueven más por los alrededores del microcentro y no tanto por el centro de la ciudad. Y en este mapa se ven los hombres que se empiezan a movilizar más por cualquier lado sin tener en cuenta tanto si es por ciclovía o por avenida o por dónde. Acá se puede ver los dos juntos y cómo se diferencian uno de otro, y a partir de eso empezamos a sumarle más variables para ver por qué sucedía esto. Lo georreferenciamos, todos los censos donde lo hicimos, en cada esquina se georreferencia en el mapa, y junto con los shapes de calles, de avenidas, sumamos la variable de tráfico de colectivos. Entonces nos dimos cuenta que las mujeres tal vez no utilizan ciertas avenidas porque hay más tráfico de colectivos y eligen la ruta más segura, que es por ciclovía. Entonces empezamos a ver en esto que tal vez es más necesario sumar más redes de ciclovía para que todos hagan un recorrido más seguro. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Hola, soy Jimena, también formo parte del mismo convenio, y lo que se hizo en este caso fue analizar la traza de ciclovías en cuanto al shape que ofrece Buenos Aires Data de usos del suelo, relevados en el 2017. O sea, los shapes que utilizamos fueron uso del suelo, barrios, plazas, ciclovías, partidos de AMBA y parcela, para entender si están conectados o no conectados, o sea, si la red de ciclovías conecta a los locales frentistas a las ciclovías, si están bien conectados, digamos. Para ello hicimos primero un buffer de 40 metros para extraer del manzanero los locales frentistas, después los cortamos para limpiar ese shape, unimos por atributo de localización el shape de puntos que traía Buenos Aires Data con los datos catastrales de qué función representa ese lote, o sea, a qué se dedica, o sea, qué contenido tiene según el código ese lote. Se filtró por Excel esas tablas, se modificaron los nombres, las etiquetas de esas tablas para tener como menos categorías de todas las que ofrece el código, y se etiquetó según categoría. Hicimos una tabla dinámica con la sumatoria de cada categoría, la pasamos
a según barrio para tener como un mapa más genérico de qué barrios están más abastecidos o menos abastecidos por las ciclovías, siempre hablando de locales frentistas a la ciclovía. Y nos devolvió estos gráficos en donde se puede ver los centros culturales según barrio y la conexión que tienen las ciclovías en ese sentido, de una mancha bastante pareja en lo que es microcentro. Y en los alrededores, después hicimos lo mismo para los edificios educativos, que también ahí influyó un montón las facultades. Sí, los lugares de estudios más académicos que se concentran por agronomía. Y también da como que están bastante conectados por ciclovías. Y el último que hicimos fueron el análisis de los comercios, de los lugares comerciales. Y sí, encontramos una mancha un poco menos homogénea, que igualmente es un rango altísimo de comercios según barrio, y en el microcentro dio más mancha porque hay más densidad de edificios construidos. Bueno, la conclusión es que sí, que podemos como analizar mediante QGIS las medidas que van tomando hacia dónde se expanden las ciclovías y a qué lugares abastecen, como una información anexa al análisis que se puede hacer acerca de si se expande para un lado o hacia otro, o sea, dónde es más conveniente expandir o dónde hay áreas que no están abastecidas. Le paso el micro. Bueno, y para terminar queríamos rescatar la ventaja del QGIS, que en la oficina también se usa el ArcGIS, pero es como una mala palabra. Porque el QGIS lo que tiene la ventaja es que, bueno, nosotros aprendemos esto en el trabajo, pero lo aplicamos también en las materias que tenemos en la carrera, ¿no? Tenemos planificación urbana, tenemos proyecto urbano, y el QGIS lo que da es esa ventaja de que cualquiera pueda interconectar distintas disciplinas, bueno, el urbanismo, la estadística, la geografía, y bueno, que algo sea libre también iguala a que todos puedan participar y conocer nuevas variables, y aunque no nos hayan pedido específicamente algunas cosas, nosotros con inquietudes personales que tenemos podemos mezclar diferentes variables y sacar nuevas conclusiones. Y bueno, le queríamos agradecer especialmente a nuestra profesora de QGIS del trabajo, que es Noelia Junco, que está delante de todo y nos vino a hacer el aguante. Y a Jessie, que es nuestra coordinadora, que siempre nos alienta a hacer estas cosas que son posibles gracias a esta actitud de querer abrir los datos, ¿no?, a todo el mundo. Y bueno, gracias por estar acá. Y bueno, ¿preguntas? No tenemos nada que ver con la gestión, por favor. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.